Les damos gracias al Señor por el tiempo que tenemos para bendecir y adorar su santo nombre. Es un tiempo muy especial que tenemos para hacerlo, que debemos de aprovecharlo y debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Dice la Biblia que en nuestros labios tienen que haber un cántico nuevo, salmos, cánticos espirituales, y eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, y especialmente este momento que disponemos para hacerlo juntos. Y pues bienvenidos a todos, hermanos, ustedes que están en sus hogares. Nos da mucho gusto que nos acompañen por este medio, y estamos muy contentos porque ustedes toman el tiempo para poder unirse con nosotros, adorar al Señor y escuchar su palabra. Bienvenidos a todos los que están ahí en sus casas. Bueno, si quieres, tienes un ratito, vamos a leer la palabra del Señor. Ahí donde está, si quiere, póngase de pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 4. Vamos a dar lectura ahí. Efesios capítulo 4, en el verso 7. Vamos a dar lectura. El tema de hoy va a llevar por nombre Creciendo en Cristo. O puede ponerle Madurando en Cristo, como quiera. Pero vamos a ver la lectura ahí del verso 7 en adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por la cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pueden ahí acomodarse en su lugar o donde esté, para que tomemos el tiempo de poder meditar en la palabra. Hemos estado viendo que hay un contentamiento al estudiar que tenemos una herencia en Cristo, que tenemos riquezas en Cristo. Hay contentamiento en nuestros corazones, y debería de haber en cada cristiano ese contentamiento. Y como ya les dijimos la semana pasada, desde el verso 4, o el capítulo 4, perdón, en adelante, es doctrinas para la vida práctica. Y esas doctrinas para la vida práctica también son riquezas para nosotros. Son riquezas
para nuestra vida, porque nos ayuda a desarrollar, en este caso a crecer como hijos de Dios, como cristianos, y poder ver el potencial del poder de Dios en nuestras vidas, para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero necesitamos crecer, necesitamos desarrollar. Pero fíjese, como en todo lo que vemos, en todo lo que hemos estudiado y lo que dice el Evangelio, es que todo es gloria a Él, gloria al Señor, gloria porque Él nos ha dado todo. O sea, Él es el autor de todas las cosas. Él es el que nos capacita, Él es el que nos salva, Él es el que nos redime, Él es el que nos da todo, nos da las armas, nos da todo lo que nos ha dado. Por ejemplo, lo que vamos a estar estudiando ahora podemos ver que Él es el que nos lo ha dado. ¿Para qué? Para no solamente las riquezas que ya nos dio, pero ¿para qué? Para que nosotros ahora desarrollemos y crezcamos. Entonces, nuestro contentamiento en las riquezas en Cristo nos lleva a un crecimiento continuo. Dice, nuestro contentamiento, o sea, ese gozo, el saber que somos ricos en Cristo, de que no teníamos nada y Él nos enriqueció con todas sus bendiciones, nos lleva a un crecimiento continuo. Es el propósito de Dios, un crecimiento continuo, o sea, un crecimiento diario, todos los días, en un desarrollo. Es como ver a un niño pequeño desde cuando nace, empieza a desarrollar. Llega a un punto donde ya el ser humano ya no desarrolla. Bueno, tal vez para los lados, pero ya para arriba ya no. Pero vemos que en la vida en Cristo es un desarrollo constante, hasta que cuando Cristo venga. Porque eso es lo que dice la Escritura. Porque el propósito es de llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, hasta cuando Cristo venga, fíjense, estaremos en un crecimiento continuo. Todos los días de nuestra vida estaremos en un desarrollo continuo. Entonces, vamos a estar viendo algunos, hay varias doctrinas que podemos tocar ahí, pero no nos vamos a estar tocando esas otras doctrinas. Vamos a tocar el desarrollo y cómo Dios provee para nuestro desarrollo. Entonces, nuestra riqueza en Cristo, como punto número 1, si quiere ponerle ahí, es que nuestra riqueza en Cristo consiste en qué, o más bien sería una pregunta, ¿en qué consiste nuestra riqueza en Cristo? Bueno, consiste en que fíjense, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos tenemos dones, hemos sido bendecidos. Todos hemos sido bendecidos. Es una riqueza en Cristo. ¿En qué? ¿En qué consiste? En que todos hemos sido bendecidos. O sea, todos nosotros, nacidos de nuevo en Cristo, hijos de Dios, todos tenemos dones. Dios nos ha dado dones. Bueno, algunos a otros más, pero todos tienen dones. ¿Por qué? Porque son miembros vivos. Entonces hay una función que nos ha delegado el Señor a cada uno de nosotros. Y esa es una riqueza, porque dice, si contemplamos nuestra humanidad, si contemplamos nuestra vida, somos tan frágiles, somos tan movibles. Nuestras emociones constantemente se mueven. Somos muy inconstantes. Somos muy inseguros. Pero fíjese, lo tremendo es que a pesar de todo eso, de ser tan frágiles nosotros, el Señor nos da dones. ¿Para qué? Para que vengamos a ser partícipes en su cuerpo, para que seamos de edificación en el cuerpo de Cristo. Entonces, número 1 es una pregunta. ¿Nuestra riqueza en Cristo consiste? ¿En qué consiste? Consiste en que todos recibimos bendiciones y que tenemos dones. Y por en medio de esos dones, fíjense, podemos ser todos nutridos. Todos podemos ser beneficiados. Es lamentable cuando nosotros
nos aislamos y tomamos una actitud de aislamiento y creemos que somos los llaneros solitarios y nos vamos y no, pues al cabo el Señor a cada quien bendice. Pero si entendemos la Escritura, podemos ver de que dice la Biblia que así como un miembro en un cuerpo es útil, entonces así nosotros, todos nosotros somos útiles. Entonces la importancia de entender este punto de que todos tenemos dones, pero a veces unos tienen unos dones, otros tienen otros dones, entonces por eso nos beneficiamos de los dones que Dios ha repartido en su iglesia. Entonces, para eso lo hizo, entonces aquí vamos a ir viendo más adelante. Entonces, fíjese, dice que Él dio, vamos ahí al verso 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fíjese lo que dice, fue dada, no es que la ganamos o que hayamos ganado nosotros la gracia, no, el Señor es el que nos dio su gracia, dice, fue dada la gracia, y eso es charis es el verbo, y quiere decir gratificante, o sea, el regalo, lo que Él nos dio, el regalo que Él nos dio, es como, dice también, quiere decir la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Fíjese, la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Entonces, cuando ese don de Dios es una influencia de Dios directamente en el corazón de cada uno, y el reflejo en la vida es lo que se le da, se comparte, y es por eso que se puede bendecir a los otros con los dones que el Señor nos da. Esa es la gracia que el Señor ha dado. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fue dada la gracia. O sea, a cada uno. No dice solamente a unos cuantos. Solamente algunos son. No, dice a cada uno, dice el apóstol Pablo. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cuando usted mira, por ejemplo, acerca de los dones en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, se va a dar cuenta que dice que el Espíritu da como Él quiere. Y es por eso aquí también viene repitiendo lo mismo y dice, conforme a la medida del don de Cristo. Un ejemplo podemos ver la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, usted puede ver ahí que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Pero a todos se les dio. ¿Y saben cómo se les dio? Conforme a su capacidad. Conforme a la capacidad. De esa manera. Pero lo que me llama la atención es esto, que lo que quiere decir este verbo es que es la influencia divina en el corazón. Y su reflejo es en la vida. Entonces dice que Él dio, también dice que dio conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. Y ese don es un regalo, una gratificación, un presente. Y ese regalo que Él nos dio es algo que ¿quién lo merecía? Nadie. O sea, nadie. Fíjense, si nosotros nos empezamos a examinar y vemos nuestra vida así, humanamente, ¿será que somos o estamos capacitados para servir al Señor? Podemos decir nosotros, yo tengo tengo la habilidad para servir al Señor. Yo me considero digno de servir al Señor. No, creo que nadie podría decir eso. Servir para que podamos ser parte de este cuerpo. Y es por eso que es una gratificación, un presente, un regalo sin merecerlo. Entonces, en el punto número 2, vamos a ver el beneficio de los dones en otros cristianos para mi vida. Fíjense, entendamos esto. El beneficio de los dones de los dones de Cristo en los otros cristianos para mi vida.
Es importante entender esto, que nosotros podamos entender de que yo me beneficio cuando estoy en el cuerpo de Cristo, porque mis hermanos tienen dones que tal vez yo no tengo. Y eso me beneficia, eso me hace desarrollar, eso me hace crecer. Ahí en el... vamos hasta el verso 11. Va conmigo hasta el verso 11. Dice, él mismo, dice, constituyó. Pero en los versos anteriores está hablando de quién es el mismo, ¿verdad? Si lo leen en el contexto, ustedes se dan cuenta quién es el mismo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice él mismo? Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo, quien descendió hasta lo más profundo, dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, se da cuenta, cada uno tiene su propia función. Cada uno, cada hombre de Dios tiene su propia función. Pero en cada función, o sea, cada ministerio o cada don ahí dado, fíjese que cada uno de esos dones son beneficiantes para la iglesia de Cristo. Si podemos ver, dice ahí más adelante, dice que es para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces el don de cada uno de mis hermanos me beneficia a mí. El don que tienen mis hermanos, que Dios ha derramado en mis hermanos, es de beneficio para mí. Dios lo ha derramado para que yo también sea bendecido. Y eso es glorioso. Por ejemplo, habla de apóstoles. Apóstoles, dice. ¿Cuál es el apóstol? El apóstol es el que, el verbo es apóstolos. Es un delegado, un embajador del evangelio, un comisionado de Cristo, un mensajero. ¿Quién es? Es aquel que va y así Dios lo respalda levantando iglesias. Y ese es el apóstol. O profetas, por ejemplo. Uno que es inspirado por Dios, hablando la palabra de Dios de una manera poderosa, llevando ese mensaje así poderosamente. El evangelista también es el predicador del evangelio, que sabe capacitar a cristianos, o sabe capacitar a gente en el área del evangelismo. Pastores, pues ya sabemos, pastor es el que cuida, el que da la palabra, el que atiende a las ovejas. El maestro es alguien que es un instructor, un doctor de la palabra de Dios. Es alguien que sabe enseñar. También, dice, ese verbo muestra que un maestro puede ser un padre. Porque el padre es el que tiene la responsabilidad de enseñar en su hogar. Es un padre de familia, ahí lo dice. Entonces, el Señor ha dado todos esos dones y más a su pueblo. Los repartió de diferente manera, según Él quiso. ¿Pero para qué? Para que yo sea beneficiado. Número 3, tres etapas de crecimiento. Podemos ver 3 etapas de crecimiento. Los líderes, o sea, todos se hacen responsables de perfeccionar a los santos. Todos los líderes o los que tienen dones específicos como los que mencionamos ahorita, tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es de perfeccionar a los santos. Los otros que tienen dones que Dios ha dado, los de la iglesia restante, es para edificar a los santos.
Pero estos dones que menciona aquí el apóstol Pablo es para perfeccionar a los santos. Y los santos perfeccionados realizan la obra del ministerio. ¿Se da cuenta? Uno es para perfeccionar, y ya siendo perfeccionados, hacen la obra del ministerio. Y el resultado es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? El resultado es la edificación del cuerpo de Cristo. Y la meta de todo estas tres etapas de crecimiento, la meta es la madurez, crecer, desarrollar. Por eso dice ahí en el verso 12, vaya conmigo al verso 12, donde leímos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Se da cuenta? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, lo que dice acá, a fin de perfeccionar, ese verbo, detengámonos ahí en perfeccionar, catartizo. Ese verbo dice que, quiere decir, dice, mobiliario completo. ¿De qué le habla a usted un mobiliario completo? O sea, es como una casa con todo su mobiliario. O sea, una casa sin un comedor le hace falta algo, ¿no? O una casa sin una sala, o le hace falta algo. O una casa sin una estufa, le hace falta algo. O sin el refrigerador, le hace falta algo. O una casa, está el comedor, está la mesa, pero no hay sillas, le hace falta algo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De perfeccionar. Pues es que a cada uno nos falta algo. Y Dios lo va proveyendo por medio de sus vasos. ¿Sí se dan cuenta? Por medio de sus vasos. Por eso dice que todos esos dones fueron dados a fin de perfeccionar. Entonces, por eso les hablaba les hablo del beneficio que hay en los dones que otros tienen. Otros miembros del cuerpo de Cristo tienen. ¿Para qué? ¿Y para qué son dados esos dones? Es para que yo sea completo. ¿Es para qué? Para que yo esté listo para la obra del ministerio. Entonces, quiere decir ese verbo, mobiliario completo. Completar totalmente. Reparar, ajustar, hacer apto. ¿Se da cuenta? Hacer apto, nos hace aptos para que podamos ser efectivos. Bueno, ahorita viene a mi mente este personaje de la escritura, Apolos, por ejemplo. Acuérdense que Apolos llegó y predicando el evangelio y era un hombre poderoso en palabra. Era hombre poderoso en palabra, pero lo único que él conocía era el bautismo de Juan. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Este hombre era elocuente, era un hombre preparado en la ley, y no, hombre, estaba pesado Apolos, pero le faltaba algo. No conocía de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vino Priscila y Aquila. Ahí estaban escuchándolo atentamente a Apolos, y cuando escucharon que nada más sabía eso, dice que lo tomaron aparte, se lo llevaron y lo instruyeron. Y fíjense, hermanos, que de ahí en adelante, este Apolos fue un inmobiliario completo, de lo que hablábamos. Ya estaba capacitado, ya estaba completo, ya estaba reparado, ya estaba apto para predicar el evangelio. Porque tenía eso para hacerlo, era elocuente, sabía cómo exponerlo, pero le faltaba algo. Y eso es lo que sucede en estos tiempos también con los hombres y mujeres de Dios que tienen dones. Y si nos aislamos nosotros, ¿cómo vamos a saber que podemos ser bendecidos con los dones que nuestros hermanos tienen? No podemos ser bendecidos. Entonces es importante que nos mantengamos unidos. Ahorita vamos a ver más al respecto. Entonces el verso 12, continuamos, dice:
para edificación, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. La obra del ministerio dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Fíjese, la edificación habla de la construcción. La edificación habla de ser fortalecidos. Es por eso que hay, en países como este, por ejemplo, hay reglas de construcción. Hay países donde no hay reglas de construcción. ¿Se acuerdan cuando fue el terremoto en Haití? No hay reglas de construcción en ese país. Y hubo un terremoto, ¿qué fue? Como 7.3. Y sufrieron pérdidas. Más de 200,000 personas murieron por causa de ese terremoto. En Chile creo que fue, y hubo otro terremoto aún más fuerte, creo que era más de 8 en esa escala. Vemos que sufrieron como 200 pérdidas de vida ahí. ¿Por qué? Porque en ese país tienen reglas de construcción. Reglas de construcción. Entonces, fíjese, ¿por qué tienen reglas de construcción? Entonces, donde hay reglas de construcción, hay que edificar bien, hay que fortalecer bien, hay que poner todo lo reglamentario, hay que fundamentar bien. Si no se hace eso, entonces se puede sufrir pérdidas. Pero entonces, fíjese, el Señor como es tan bueno, miren lo que hace con nosotros. Dice que todos estos dones los da a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, no nos manda, fíjese. Esto nada más dése cuenta, cuando Él ascendió al cielo, les dice a sus discípulos, miren, ustedes van a ir y predicar el evangelio y todo esto, bautizándolos y enseñándoles a que guarden estas cosas que yo os he mandado. Pero una cosa les digo, que no salgan de Jerusalén antes de ser investidos del Espíritu Santo. Antes de que no sean investidos del Espíritu Santo, pues no salgan. Entonces el Señor no nos manda así, a la ligera, sin nada, sin equipaje, sin nada. No, Él nos equipa, Él nos da todo. Y aquí lo estamos viendo. Él nos equipa para que crezcamos, para que desarrollemos. Y aquí dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones que Dios ha dado. La edificación, ese verbo quiere decir fortalecer los miembros del cuerpo de Cristo. Fortalecer los miembros del cuerpo de Cristo. A veces uno está pasando por situaciones difíciles y necesita tal vez de alguna palabra de consuelo, de aliento, y llega ahí alguien que tal vez medio despistado, pero el Señor le ha dado esa gracia y te dice algo que te levanta, que Dios está obrando por medio de él. Y eso solo va a suceder al estar relacionados, al estar unidos como cuerpo de Cristo. Pero si no estamos unidos como el cuerpo de Cristo, entonces no disfrutaremos y no seremos beneficiados de los dones que Dios ha dado a los demás hermanos. Y cuando estaremos metidos en problemas o tendremos pruebas, luchas, estaremos pensando nosotros que es que mis luchas son de muerte, nadie sufre como yo. Pero cuando nosotros empezamos a salir y ver a los demás y todo eso, y miramos lo que nosotros estamos pasando y vemos lo que otra persona está pasando, y decimos, no, Señor, gracias, porque la verdad no es nada lo que estoy pasando. Es totalmente diferente, es otro panorama cuando nosotros empezamos a hacer esto. Entonces dice que es para la edificación. Dios dio los dones para la edificación, para fortalecernos unos a otros. ¿En qué nos beneficia entonces los dones en los demás hermanos? Para la obra, para que seamos
para que seamos edificados, para que seamos perfeccionados para la obra del ministerio, para que seamos fortalecidos y que no caigamos por nada. En el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos necesitamos llegar a la unidad de la fe. Este verbo es al conocimiento completo. Que lleguemos todos a eso. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Fíjense, hermanos, si nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, entonces, mire, no hay otra meta diferente. Todos tenemos que tener la misma meta. Todos tenemos que ir por un mismo rumbo. Porque todos tenemos o hemos entrado por la misma puerta. Todos. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito por el cual Dios da esos dones. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe. Es el beneficio. Que todos entendamos y tengamos el conocimiento pleno cuál es la voluntad de Dios. Hace rato estábamos cantando eso. Conocer el corazón del Señor. Eso es conocer su voluntad. Conocer el corazón de Dios es conocer qué es lo que quiere Dios para nosotros, para nuestras vidas. Es el deseo del Señor. Pero como no conocemos la voluntad de Dios, es por eso que tomamos actitudes medias raras. Fíjense lo que decía el Señor Jesús en Juan 17:23. Juan 17:23 dice ahí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Hermanos, ¿qué nos une a nosotros? Fíjese, ¿qué nos une a nosotros? Porque algunos somos de ciertos países, otros tenemos ciertos gustos, a uno nos gusta una comida, a otros otra comida. ¿Qué nos une a nosotros? ¿Saben qué nos une a nosotros? Cristo. Cristo nos une a nosotros. Y eso es lo que, miren, hermanos, ese es el vínculo que nos tiene que tener bien unidos, y es lo que tenemos que buscar. Y Dios ha proveído para que lleguemos a esa unidad. Dice, Él está orando y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dice, al caminar de esa manera, en esa unidad, dice que daremos a conocer a Cristo. Lo que estaremos publicando sin palabras es que Cristo es el Salvador del mundo. Verso 13, continuamos ahí donde estamos. Dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense, todo este es el beneficio que me trae los dones que tienen mis hermanos. ¿Por qué? Porque me lleva a la unidad de la fe y me lleva también al conocimiento del Hijo de Dios. Me lleva a conocer más a Dios. Y esto quiere decir, ese conocimiento es epignosis. Es conocimiento pleno o exacto. Conocimiento pleno o exacto. Es lamentable cuando nos preguntan acerca de Cristo, a veces no podemos responder. Y mucho menos no sabemos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Yo creo que deberíamos de saber por lo menos lo básico. Pero fíjense, a través
de la palabra de Dios y de los vasos que Dios tiene, los dones en mis hermanos, puedo ir desarrollando y creciendo en conocimiento del Hijo de Dios, a llegar teniendo un conocimiento pleno, exacto, no errado, exacto. La gente ahorita se presume, más bien presume de tener mucho conocimiento en ciencia, en esto y en aquello, pero está muy lejos de Dios. No digo que es malo tener conocimiento de la ciencia, no es malo, pero eso no tiene que ser nuestra riqueza. La riqueza nuestra tiene que ser el conocer a Dios. El conocer a Dios es lo más importante. Es lo que el Señor decía por medio del profeta Jeremías 9:24, verso muy conocido. Dice que más el que se alabe, dice, este debe de alabarse solamente porque le conoce. Si algo debe haber en ti de decir, no es que yo sé esto, es en conocer a Dios. Pero si no conoces a Dios, aunque tengas toda la ciencia, Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios 13, dice, aunque tenga toda la ciencia y conozca todo, dice, nada soy. En el Salmo 27:4, lo cantábamos hace rato, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa quiero. ¿Y qué es? Estar en la casa de Jehová. O sea, lo que está diciendo el salmista es conocer más a Dios. Lo que yo quiero es conocerle más. Y dice que Él ha puesto todos los medios para que le podamos conocer. Pero ¿por qué no le conocemos? ¿Por qué no le conocemos? Lo que pasa es que estamos interesados en otras cosas antes que Dios, antes que conocer a Dios. Nuestro anhelo, nuestra preocupación es conocer otras cosas. Si nos preguntan de la farándula, a la orden del día estamos. Si nos preguntan quién es el actor más famoso, es este. Si nos preguntan quién es el futbolista más famoso, es este. ¿Cuántos goles ya? Es este. ¿Me entiende? Porque en eso estamos. Y cuando nos preguntan de Cristo, cuando nos preguntan qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, no sabemos. Estamos pobres en eso. Entonces por eso el salmista dice, yo una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo quiero conocerle. Y Dios ha puesto los medios para que podamos conocerle más. Y este tiene que ser nuestro anhelo. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto. Entonces, al conocer, dice esto, al conocer a Dios, nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el salmista. El salmista dice que en tu luz veremos la luz. En la luz de Cristo podemos ver nosotros nuestras imperfecciones. Pero si no le conocemos, no podremos ver nuestras imperfecciones. Pero el Señor ha provisto de todos estos medios para que crezcamos y para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra medida. Esa es nuestra medida. Olvídese de Messi, olvídese de los famosos, olvídese de la farándula. A veces la muchacha, el joven quiere parecerse al famoso, a la famosa. No, olvídese de esos. Son seres más imperfectos. Si no conocen a Cristo, son seres más imperfectos que tú.
que conoces a Cristo. Mira, la estatura o la medida perfecta es Cristo. La medida perfecta es Cristo, y eso es, por eso nos ha capacitado a fin de perfeccionar a los santos, ha dado los dones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser y llegar a la estatura del varón perfecto. Por ejemplo, mire, cuando nosotros llegamos y nos metemos a conocer a Dios, le conoceremos tal como Él es. Y sabemos cuando Él nos habla, sabemos cuando es la voluntad de Dios. Pero cuando no le conocemos, estamos lejos de conocer cuál es su voluntad. En una ocasión Jesús viene y le pregunta a sus discípulos, no porque Él tenía un deseo así ardiente de saber qué está pensando la gente de mí. No, sino que su intención era conocer a quién conocían sus discípulos. Y él les hace esta pregunta y les dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Y unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Dicen que tú eres el profeta. Dicen que tú eres Elías. Qué raros estaban todos. Pero ella ya se voltea a ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen de mí? Y eso se levanta Pedro y dice, Señor, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Dice, tremendo. Yo creo que de esa manera nosotros debemos de conocer al Señor. Saber quién es Él. Que no sea meramente información en nuestras vidas, sino que sea algo real en nuestra vida diaria. Al llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, es conocerle. Y la medida, dijimos que es Cristo. El apóstol Pablo, voy a darle estos versos rapidito. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice, imítenme a mí. Yo estoy imitando a Cristo. ¿Quién era el modelo? Cristo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quién es la medida? Cristo. Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el modelo aquí? ¿Cuál es la medida? Cristo. Cristo. Punto 3. ¿Para qué Dios da dones a los hombres? ¿Para qué Dios dio esos dones a los hombres? Para librarnos del error. Para librarnos del error. Porque dice que es para capacitar a los santos. Para librarnos del error. En el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para librarnos del error. O sea,
para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños fluctuantes son esos que no saben lo que quieren. No saben lo que quieren. No entienden. Hoy quieren una cosa, mañana otra cosa. Una persona así es una persona insegura. Si hay adultos con esas características, deben de madurar. Se entienden los niños, ¿no? Primero piden dulce y después piden otro, ¿no? Es que ese no me gusta. Ese me gustaba, ahora ya no me gusta. No saben lo que quiere. Y al no saber, dice, y al no saber lo que quiere, es muy fácil de ser arrastrado por el error. O sea, al no saber lo que quiere, por ejemplo, le puede decir, mira, esto está mucho mejor. Y le echa un verbo ahí al niño. Y por eso los padres, cuando nuestros hijos estaban pequeños, los verbiábamos, ¿verdad? Cuando estaban pequeños. Los verbiábamos y decían, no, mira, ese está muchísimo mejor. Porque tal vez lo que ellos querían valían $100, lo que queríamos dar valían 20. Pero los terminamos convenciéndolos. ¿Por qué? Porque son niños. Y no, se convencieron porque, no, sí es cierto. Porque no tenían el conocimiento completo. No sabían muy bien. Y eso es lo que sucede en la vida del cristiano. Y eso es lo que sucede. Que al no saber lo que uno quiere, al no saber lo que uno cree, al no conocer a Cristo, somos movidos y arrastrados al error fácilmente. Ahí en el verso de 14 seguimos, dice, llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina, arrastrados por esa corriente de todo viento de doctrina. O sea, al no saber, al no conocer a Dios, al no conocer a Cristo, del amor de Cristo, dice, cualquier viento de doctrina nos parece bien. Y es por eso podemos hablar con personas, ¿no? Cuando son personas que apenas están iniciando el camino del Señor, pues es entendible, están llegando apenas. Pero a veces suceden personas que tienen 10 años, 15 años en el Evangelio y todavía escucha al mormón y dice, no, se oye muy bonito todavía. Es que también ellos son hijos de Dios. Y todo lo acepta. Porque no sabe discernir, no conoce el corazón de Dios. Porque no vamos a poder evitar que hayan doctrinas falsas. No podemos evitar. Pero sí, lo que sí podemos evitar es caer en esas doctrinas falsas. Pero cómo podemos crecer y desarrollar es estando unidos como iglesia, siendo alimentados con los dones que Dios ha derramado en su iglesia, para no caer en estas doctrinas o enseñanzas malas. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, vaya conmigo, 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjese que lo tremendo es esto, encubiertamente. Por eso una herejía es muy peligrosa, hermanos, porque es algo encubierto. Se utiliza una verdad para decir un montón de mentiras. Entonces cuando un maestro entra a una congregación o llega a un lugar, a tu vida, encubiertamente, es peligroso porque no sabes qué es lo que trae. Cuando alguien se presenta y dice, no, se presenta alguien y dice, mira, yo soy Cristo, que vine otra vez al mundo. No, pues ese te está diciendo, no, yo soy falso. En vez de decir Cristo, yo soy falso. Y tú ya sabes. Pero si te presentan unas enseñanzas así medias elocuentes y todo eso, si no conoces al Señor, si todavía eres un niño fluctuante,
serás fácil o serás presa fácil. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Librarnos de caer en el error. Entonces no podemos evitar que hayan falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos los seguirán y no puedes evitar eso. Lo que el Señor quiere es que tú no caigas en eso. Que tú no caigas en eso. Ahí en el verso 14 dice, por estratagema de hombres. Por estratagema de hombres. Esto me llamó la atención. Estratagema es cumia el verbo griego, pero es donde viene la palabra cubos. Es un cubo. Pero de ahí es donde viene la palabra dados. Los dados. ¿Se han visto los dados? Se ve que en los casinos, en lugares así donde hay juegos, usan los dados para jugar, y en las casas a veces lo juegan. Pero hay quienes que manipulan los dados. Hay mucha gente tramposa. Hasta, bueno, en los pueblos se mira eso, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? No sé si se acuerdan. ¿Dónde quedó la bolita? No, y así, olvídense, están haciendo a veces trampa. En este caso está hablando de esos dados, pero se le conoce como los dados cargados. ¿Sí? Entonces tiran el dado y caen a un solo lado. En un solo lado. Entonces, la idea es esta, de que la estratagema es esa, es una gente tramposa. Son enseñanzas que viene de ese corazón. Entonces el niño cae ahí. El niño, mire, cae. Entonces caen con estos tramposos, con estos que andan engañando a la gente. La gente cae, pues. Bueno, a mí me tocó hace muchos años. Eso va muchos años. Y no, pues mira, te vendo este reloj y tal marca y buena acá, ¿no? ¿Y cuál? Te vendían un reloj que se miraba muy hermoso. Y a la semana ya traías negra la mano. Porque pues no era nada real. Y a eso se refiere, estratagema. Por eso el Señor quiere que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos. Que crezcamos. Porque la falsa enseñanza entrará. Habrán doctrinas. Dice que emplearán con astucia. Con astucia. O sea, serán bien astutos. Y astucia es destreza. Está hablando de una destreza, de una habilidad. Pero una habilidad en sentido malo. Una habilidad en sentido de un truco. Bueno, de ahí también en el Strong dice, o sea, como mañosería, dice. Ayer, de hecho, viendo esto, me puse a ver algo ahí en el internet. Estaba viendo yo uno de esos que, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y hasta en el video me hicieron. Dije yo, ¿cómo está? Esa es. Y me quedaba, no le quitaba el ojo a donde tenía la tapita. ¿Y qué? ¿Era del otro lado? Me la hicieron hasta por ahí. Pero está hablando de eso, pues. De la astucia, está hablando de esa destreza, habilidad en el sentido malo. O sea, haciendo truco, mañosería, manipulación. O sea, con manipulación. Y esto es, aquí está. Esto es que el niño, el que es niño, así de carácter de niño, que es movido por cualquier cosa,
con una media manipulación, ya se lo bailaron, ya se lo llevaron. Pero si conocemos a Cristo, no será muy fácil. Es el propósito del Señor que nosotros conozcamos a Cristo. Hay otra palabra en el verso 14 donde dice que también que por las artimañas o la artimaña del error. Y está hablando acá, dice, está hablando de método. Está hablando de trucos. Métodos, trucos. ¿Qué no se escucha ahorita en estos tiempos? Se escucha, vamos a implementar este método de crecimiento. ¿Método de crecimiento? ¿Qué no es el poder de Cristo? ¿Qué no es el poder del Evangelio obrando en cada vida? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Pero por medio de estas enseñanzas, estos falsos maestros, dice, se emplean los métodos y se oyen buenos métodos. Llenan el ojo, pero ¿por qué son arrastrados ahí a estas enseñanzas? Por lo mismo, porque son niños fluctuantes. Métodos, dice, trucos, parodia. Parodia es, bueno, esta palabra pues es en español también, pero quiere decir imitación burlesca de una persona. O sea, cuando ve que hay una persona, una parodia es cuando alguien empieza a imitar a otra persona, pero burlándose de esa persona. Burlándose, eso quiere decir parodia. También es hacer un plan sutil. Y sutil es delicado o bien elaborado. O sea, planearlo con anticipación, el plan. En Judas capítulo 1, que solamente tiene uno, el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que la fe ha sido, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese, no podemos evitar que haya enseñanzas erróneas. La Escritura nos enseña y nos muestra que lo va a haber. Pero tenemos que entender, pues, que está en nosotros nuestra responsabilidad de permanecer en Cristo, porque Él nos dejó todo. ¿Para qué? Para que desarrollemos y crezcamos. Por último, el crecimiento está en Cristo. El crecimiento está en Cristo. No vayas a Buda, no vayas buscando en otro lado crecer, desarrollar. El crecimiento está en Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, vas a desarrollar firmemente, vas a crecer. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En Cristo está el crecimiento. El verso 15 dice ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos en todo, dice. El propósito del Señor es que crezcamos y crezcamos bien. Si nosotros como padres, siendo malos, dijo el Señor Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial
celestial que está en los cielos sabrá dar todas las cosas. Si nosotros como padres queremos lo mejor y el bienestar para nuestros hijos y le proveemos para que ellos desarrollen bien y crezcan, cuánto más nuestro Padre Celestial. Aquí podemos ver todo lo que Él ha provisto para nuestro desarrollo. Si no desarrollamos es porque nosotros no queremos. Pero el propósito de Dios es que desarrollemos siguiendo la verdad en amor. Esto es lo que nosotros debemos de hacer en nuestro desarrollo en la vida, siguiendo la verdad en amor, creciendo en Cristo. Verso 16, terminamos ahí, dice, de quien todo el cuerpo, mire, todo el cuerpo, bien centrado y unido entre sí por todas las coyunturas, fíjese, todo el cuerpo bien centrado y unido así por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí está, que se ayudan mutuamente. O sea, se ayudan unos a otros, pues. Solamente unidos, como punto 5 si quieren ponerle, solamente unidos al cuerpo que es Cristo, podremos crecer. Solamente ahí podremos crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. Así. ¿Cómo vamos a crecer? Entonces, entendiendo que los dones, bueno, en primer lugar entendiendo que a todos se nos fue dado dones. 2, entendiendo que los dones que tienen mis hermanos me benefician a mí también. 3, entendiendo que todos esos dones que fueron dados por Dios me libran a caer en un error. Y número 4, el crecimiento está en Cristo. Y número 5, solamente unidos al cuerpo de Cristo podemos crecer. Solamente, no hay otro lugar donde podemos crecer. Primero tenemos que conocer a Cristo, estar en Cristo para poder pertenecer al cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo podemos crecer y ser desarrollados. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra preciosa. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Esta palabra que nos alienta, esta palabra que nos enseña y nos lleva a desarrollar, Señor. Muchas gracias. Gracias porque tú estás obrando de tal manera en nuestras vidas. Y cada vez que estudiamos de tu palabra podemos ver que nos quieres llevar más allá de lo que nosotros imaginamos. Y queremos anhelar, Señor, ese crecimiento. Queremos anhelar y queremos desarrollar, Señor. Ya no queremos ser niños fluctuantes. Señor, sabemos que habrán allá enseñanzas, hombres que te engañan con astucia, artimañas. Pero sabemos, Señor amado, que estando en ti, tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tú eres la única verdad, Señor.
Tú eres una de las verdades. No, tú eres la única verdad. Cada ser humano puede tener su propia verdad, pero no significa que sea la verdad. Pero cuando venimos a ti, Señor amado, estamos seguros porque tú eres la verdad. Y tu palabra es verdad, Señor. Por eso que te agradecemos con todo el corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Les amamos en el Señor y Dios les bendiga. Amén.